Escuchan claro y fuerte, perfecto. Saludos desde México, te envío el material, ya tomé todos tus cursos. Súper bien. Bueno, bienvenidos, feliz miércoles para todos. Espero se encuentren súper bien y donde quiera que nos estén escuchando, que la estén pasando muy, muy bien. Un abrazo gigante para todos los que están conectados y demás. Espero que me vean súper bien. Hoy no estoy igual en casa, pero me traje todo el equipo y espero que la luz nos ayude, que sí me puedan ver súper bien y demás. Bueno, hoy es miércoles y hoy es miércoles de curso. Hoy es miércoles de vernos otra vez. Me han estado preguntando mucho de todas las formas posibles que dónde está disponible la clase número 4. Me disculpo con todos porque eso fue una falla mía y les voy a explicar el motivo porque él todavía no está colgada en la web. La semana pasada yo me encontraba fuera de casa en el momento que di la clase y para los quienes estaban conectados el audio no fue el mejor. Entonces yo decidí en conjunto ahí con el equipo de este marketing de Swissco que yo iba a volver a grabar la clase. Entonces probablemente la grabe este viernes. La voy a grabar nuevamente para que el audio quede bien, para que pueda subirse al YouTube y ya se subirá esta también el fin de semana. Entonces, para quienes no han visto la clase número 4, no se preocupen este fin de semana. Espero que estén disponibles las dos, tanto la que voy a grabar para sustituir la clase pasada, que efectivamente el audio no quedó tan bien, y por supuesto que esta. Y me alegra saber que sí me están escuchando súper bien, porque entonces esta no tendrá ningún inconveniente al momento en el que ustedes vayan a escuchar la grabación, ¿verdad? Dice, se escucha súper bien, ¿ok? Entonces, súper, qué dicha que me están escuchando bastante bien, estoy acá súper. Buenas noches, ¿se escucha bien? No te escuchamos, me dice Alexander Rodríguez. Veo que todos me ponen que sí me escuchan, Alexander, quizás sea tu computadora ahí para que puedas subir volumen, etcétera y demás. Bueno, dando estos anuncios importantes, y siempre inicio con el anuncio fundamental, ¿verdad? De que este es un curso 100% educativo, organizado por el equipo de educación de hispanohablante de Latinoamérica de Swissco. Esto no es una recomendación de inversión, simplemente es educación y como lo hemos visto en todas las demás clases, toda esta educación que ustedes están recibiendo es para que la puedan llevar a la práctica de una forma exhaustiva y por supuesto a través de esa práctica puedan tener muy buenos resultados, pero la educación siempre es la base para cualquier inversión que uno quiera hacer en su vida, independientemente de lo que sea. Y con esos anuncios, con esos pequeños comerciales que estoy dando, doy por iniciada la clase del día de hoy, que es una clase que ya nos vamos a ir un poco más a lo práctico. La semana pasada, recalco, sé que muchos tal vez no la vieron o todavía no está subida, pero bueno, lo que vimos la semana pasada está enfocado en estructura y en entender qué era la estructura, ¿cierto? La semana pasada, voy a poner esto por acá porque es importante. Voy a bajar esto por aquí para que no tengamos inconveniente y vamos a empezar. Hoy vamos a hacer la clase muy práctica, por eso no tengo presentación. Claro que esta clase tiene un material de apoyo increíble, pero no quise trabajar la clase con el material de apoyo. Quiero trabajarlo hoy en el gráfico. Entonces, para que tengamos en el momento que ustedes vayan a estudiar, tomen la parte del material y la clase como tal, la vuelvan a repasar y sea un complemento bastante bueno. Bueno, la semana pasada vimos qué es estructura, cómo se construye un retroceso, cómo se construye un impulso. Abordamos lo que es esa zona espejo, qué significa, qué es lo que yo tengo a mi izquierda, qué es lo que yo tengo a mi derecha. Aprendimos dos conceptos importantes, que era un imbalance y que era una ineficiencia. Todo esto nos armó nuestro primer cascarón, nuestra primera columna vertebral para poder entender qué es una estructura de mercado, cómo se compone y cómo podemos leerla directamente en el gráfico. La clase pasada fue una clase muy teórica, no estuvimos en el gráfico, fue más de ver ejemplos, de ver una presentación, de poder entender conceptos y demás. Y la tarea más importante que les dejé es que se fueran al gráfico y fue una tarea, un reto bastante importante
porque lo que busca esa tarea que les he dejado es de que ustedes mismos se lancen al gráfico sin miedo alguno y puedan entender, puedan aplicar y familiarizarse con los conceptos que hemos visto. El día de hoy vamos a entrar un poquito más en la estructura y sé que van a surgir demasiadas preguntas, sé que van a surgir muchas consultas a partir de lo que veamos hoy, porque como bien dije yo la semana pasada, esta es como la carne, el centro de la hamburguesa, es una analogía. Es decir, si yo entiendo muy bien la estructura, si yo realmente entiendo cómo es esa columna vertebral y el tema que hoy vamos a ver que es muy importante, ya yo tengo más del 50% asegurado en mi proceso educativo. Porque como yo les dije la semana pasada, y lo he mencionado, muchas veces decimos, ok, no, lo más importante es entender liquidez y sí, entender la zona donde existe la reacción, en la zona donde yo voy a ejecutar en el mercado, donde yo voy a cerrar. Por supuesto que es sumamente importante. Sin embargo, si no entiendo la estructura, de nada sirve todo lo demás. Entonces, efectivamente, para que yo pueda pasar a un tema de liquidez y pueda entender esa zona, pueda entender cómo ejecutar, cómo buscar una entrada en el mercado, yo tengo que entender el cascarón completo, o sea, total y completamente. Y esto es lo que estamos viendo. Hoy vamos a hablar un poco sobre los quiebres de estructura, vamos a hablar sobre la estructura interna y externa y vamos a hablar sobre las correlaciones de tiempo. De una vez les voy a decir, no quiero, de verdad, les extiendo desde acá, no quiero que entremos en caos cuando veamos correlaciones de tiempo. Después de casi 4 años, 3 años y más de enseñar en el mundo del trading, sé que cuando hablamos un poco de correlación de tiempo puede existir acá con algunos mapas mentales, ¿ok? Sin embargo, voy a hacer la clase súper hablando en calma, explicando, viendo el gráfico y demás, y ustedes van a repasar muchísimo. Y al final, espero que no se me olvide, si no me lo ponen en el chat, por favor pónganlo en el chat al final para que me lo recuerde. Les voy a explicar a nivel didáctico cómo estudiar esto ya a partir de mañana, ustedes en su mundo cotidiano, ya en sus casas, con su computadora, etcétera, cómo estudiarlo porque a veces no nos explican cómo estudiar trading y no solamente sentarme frente al gráfico y ya listo, ¿no? Cómo estudiar lo demás. Entonces, eso es importante para el día de hoy, ¿ok? Bueno, vamos a empezar a ver paréntesis, un pequeño paréntesis. Hay un tema, bueno, no, dos temas muy importantes de estructura que no los vamos a ver hoy. Ni siquiera estaba, bueno, catalogado dentro del temario para hoy, pero voy a explicar por qué no se ve. Si hoy ya estamos viendo una segunda parte de estructura, porque estoy dejando pendiente algo de estructura. Estoy dejando pendiente dos temas de estructura muy importantes porque aquí sí ocupo ver liquidez primero, ¿ok? Entonces, para que estos dos puntos importantes de estructura avanzada tengan como coherencia, necesitamos ver liquidez. Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte de estructura de manera general, vamos a ver otros temas y luego retomaremos a la estructura en unas clases más adelante, en unas 2 clases más o menos adelante, donde podamos, ok, recuerda que ya vimos estructura, chicos, ok, perfecto, vamos a retomar estructura para ver 2 temas más, pero ya esto lo vamos a tener cuando veamos liquidez. Y hago ese paréntesis por si alguno, digamos, terminamos la clase de hoy y luego me escribe, es que todavía no hemos visto tal cosa o no me queda claro, no se preocupe, este curso está diseñado para que usted lo vea todo desde cero y yo lo he acomodado de una manera didácticamente hablando que podamos ir entendiendo y evolucionando semana a semana. Así que no te preocupes. Bueno, diciendo ese pequeño comercial, volvamos al día de hoy. Primero veamos estructura interna y estructura externa. Es súper sencillo y creo que su nombre mismo creo que nos dice ya muchísimo. Cuando hablamos de una estructura externa, es esa estructura que se va construyéndome un impulso, ya sea un impulso alcista o un impulso bajista. Entonces, la estructura externa es esa estructura que al lado izquierdo, valga la redundancia, no tengo nada o está muy en el pasado o ha pasado muchos meses por allá, o sea, mucho tiempo. Entonces, esa estructura externa es la que me va marcando a mí los impulsos. Un impulso, un impulso, un impulso. Y la estructura interna
es la estructura que se da en los retrocesos. Entonces, esto aquí lo marqué con rojo y aquí lo tengo con azul. Entonces, todo lo que está marcado con rojo me va indicando que es una estructura interna que se va comportando como una zona espejo, que lo vimos la semana pasada. Entonces, me va construyendo y me va reaccionando en relación a lo que yo tengo por acá. Simple y listo. ¿Por qué ocupamos ver esto? Para entender esto. Vamos a ver el quiebre de estructura. ¿Qué es un quiebre de estructura? ¿Cuándo aplica? ¿Cuándo no aplica? Y demás. Debo mencionarles que es parte del material complementario que les voy a enviar o que va a estar adjuntado dentro de este video, pero quiero explicarlo. Vamos a ver. En el mundo del trading, dependiendo de la persona que nos explique o dependiendo de la filosofía con la que nos expliquen, podemos escuchar diferentes términos para una misma aplicación. Eso es como, por ejemplo, voy a poner una analogía. Eso es, por ejemplo, cuando estamos en Costa Rica y decimos que el coche es donde yo traslado el carrito del bebé. Pero si yo voy a México le dicen carriola, ¿cierto? Y si voy a otro país probablemente tenga otra terminología, pero es exactamente lo mismo. En Costa Rica utilizamos el término coche, en México, como dije, carriola, y probablemente si ustedes me dirán, automáticamente puede ser que tengamos otro como tal, ¿ok? Se va entrecortando. Vamos a ver, en la página de Swissco no han montado, ok. ¿Me podrían, por favor, confirmar si es que se me corta la clase? ¿Alguien que me escriba? ¿Me podrían confirmar si es que no me escuchan o algo? Que veo algunos comentarios, pero tengo toda la señal y todo lo demás. Ok, todo bien, perfecto. Ok, listo. Ahorita voy a responder, está súper bien. Gracias, Aida, perfecto. Entonces, quito esto. Listo, gracias. Vamos de nuevo. Entonces, dependiendo del trader que te explica, te va a decir que, por ejemplo, no se llama BOS, no se llama quiebre, no se llama así, sino que se llama BIS, o se llama VBA, o se llama quiebre de continuidad, o se llama, bueno, he escuchado más de 10 nombres y eso no está mal, no está mal. Simplemente es un nombre diferente que se le da, simplemente es que lo aprendimos de otra persona que le dice de esta manera. También pasa que muchísimos traders pues adoptan sus propias metodologías y al adoptar su propia metodología le ponen sus propios nombres para darle como un sello de marca personal. No lo sé. Independientemente de cuál sea el motivo, no me interesa que se casen con una terminología. Me interesa que se casen con la aplicación de la misma y que sepan cómo verlo en el gráfico de una forma más sencilla, porque recuerden que el secreto esto está en verlo simple, no más bien decir esto es así, esto es así, esto es así, no, ok. Pones el nombre que quieras y en algún otro momento, en algún otro video o incluso acá en todos los videos que hace Swissco, mira que escuchamos otra terminología, no importa. Lo importante es que usted sepa aplicarlo y que sepa cómo verlo en el gráfico y cómo identificarlo y listo. Partiendo de esa afirmación, el BOS es un quiebre de estructura que me va indicando de cierta manera la continuidad que el precio está teniendo en una dirección determinada. El quiebre de estructura es un quiebre que nosotros vamos a tener con cuerpo. Repito, con cuerpo, no con mecha. Las mechas las veremos en las clases de liquidez y les vamos a encontrar su función y vamos a verlo ahí. En estructura, hablando propiamente de estructura, únicamente vamos a considerar el cuerpo como un quiebre como tal. Vamos a tener dos tipos de quiebres de estructura importantes, ¿ok? El número uno es el quiebre BOS, por decirlo de alguna manera, que es el que me va marcando la tendencia. Yo aquí le he puesto la palabra EX para simplemente ejemplificar que es un BOS desde la estructura externa. Por eso acabamos de ver estructura interna y estructura externa. Un BOS que yo tenga en una estructura externa, lo que está indicándome es que esa es la dirección que el precio está teniendo. Entonces, en este caso, vamos a ver, tengo un bajo, tengo un alto, tengo un bajo, tengo un alto. Cada vez que voy teniendo un alto que me supera al anterior, como lo vimos la semana pasada, yo tengo un BOS. Un BOS que me va diciendo quiebra de estructura, quiebra de estructura, quiebra de estructura. Aquí voy a volver a una de las primeras clases que vimos y un concepto básico. Recuerden cuando vimos soportes y cuando vimos resistencias.
La filosofía de una resistencia es que sea un techo. Recuerdan, una vela alcista conformado con una vela bajista. Y esa construcción de resistencia es que me funciona como un techo, como algo que me para. En el momento que yo tengo una resistencia por filosofía de resistencia, se supone que el precio debería de bajar, ¿cierto? Pero sin embargo, a veces no tengo eso. Tengo una resistencia y automáticamente una vela alcista y me quiebra, me invalida esa resistencia. Me dice, ok, hay una resistencia, pero eso sigue subiendo, ¿ok? Recuerda que lo vimos. Esto funciona muy parecido, es decir, cada vez que yo tengo un quiebre con cuerpo que me está superando el alto anterior, simplemente estoy diciendo, no importa que aquí yo tenga resistencias, la fuerza sigue siendo alcista, por eso cada vez voy teniendo altos más altos y más altos y más altos. Eso es un voz completamente alcista, o sea, un voz de externo que me va marcando y también voy a tener bajistas. Y luego tenemos los voz que vamos a tener en estructura interna y estos pueden llegar a confundir un poco, ¿ok? ¿Por qué pueden llegar a confundir? Porque yo tengo que tener un panorama general y efectivamente aquí no tenemos un panorama general porque no hemos visto algunos temas, pero sí lo podemos comprender muy bien. Vamos a ver, recuerdan ustedes la semana pasada, y voy a empezar a dibujar acá para que quede más claro. Recuerdan que la semana pasada yo les dije, vamos a ver, yo aquí tengo mi bajo y tengo mi alto, y luego tengo mi bajo y luego tengo un nuevo impulso. ¿Lo vemos? Vemos claramente que este impulso está construido por estructura. Recuerda que la semana pasada vimos los diferentes tipos de impulso y los tipos de retroceso. En este caso en particular, esto que he encerrado en verde, efectivamente es un impulso que fue construido por estructura, una microestructura, ¿ok? Recordemos que si este punto de acá, vamos a ver, todavía está por debajo del alto anterior, este fue el alto anterior y este está por debajo, por lo tanto, este punto de acá no puede ser considerado un siguiente alto. Por lo tanto, el siguiente alto es este, el que ya efectivamente me supera completamente el anterior. Entonces, ese es el dibujo que nosotros tenemos por acá, ¿cierto? Ok, entonces, cuando yo tengo un impulso que fue con estructura, viene acá el retroceso. Entonces, el retroceso empieza a formarse. Un bajo, de pronto tengo un alto, de pronto tengo un bajo, y está por acá, un ejemplo. Y de repente hace este movimiento y me quiebra. ¿Lo ven? Automáticamente esto que está pasando acá me está quebrando a mí un bajo. Sí lo está quebrando, pero no me está quebrando el bajo más importante. Me está quebrando un bajo de estructura interna. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirve o cómo funciona? En este caso lo que me está diciendo es que el precio quiere llegar a un punto más bajo, a una zona de liquidez más baja. En este caso está buscando llegar tal vez al bajo más importante, que es donde inició ese impulso. Entonces el precio viene, hace este quiebre, puede llegar acá y luego puede continuar. Pero yo no puedo pensar que en el momento en el que me quiebra esta zona, el precio automáticamente está migrando de alcista a bajista ya más infinito. Eso no ocurre así. Entonces, efectivamente yo estoy teniendo un boss, efectivamente estoy teniendo un quiebre de estructura, pero ese quiebre de estructura ustedes van a pensar, ok, estoy teniendo un quiebre de estructura, me está quebrando un punto importante en mi zona espejo, me está quebrando un punto bajo en mi zona espejo. ¿Hasta dónde quiere llegar? ¿Hasta dónde posiblemente llegue? Esas son preguntas que yo me estoy haciendo para poder realizar una buena especulación. Porque recuerden, no hemos visto liquidez, pero sí recuerden que yo en unas primeras clases les dije que el precio siempre busca una zona de gasolinera para dar un movimiento. Es como la analogía que yo he utilizado. El precio no llega a un punto y de repente dice, ay, me quiero devolver. Ya, desde aquí llegué, me devuelvo. No, el precio llega y dice, ok, si yo quebré este punto es porque quiero llegar a otro punto. Busco otra zona de gasolinera. Y esa zona de gasolinera donde tengo completamente la unión entre la oferta y la demanda. Denme acá un momentito. A ver acá, un momentito, chicos, denme un minutito.
Ok, ya, me disculpo. Ahora sí. Entonces, esto es importante tenerlo presente porque en el momento que yo tenga un quiebre de estructura, automáticamente poder entender hacia qué punto queremos ir. Repito, cuando veamos la liquidez, automáticamente vamos a entender, digamos, muchos aspectos, pero eso es importante a nivel de quiebre de estructura como tal. Voy a borrar por acá. ¿Ok? Para que lo tengan acá pendiente. Ahora, hay algo muy importante en relación a estos temas, que es muchas veces me dicen, ¿qué pasa? Entonces, Emi, vamos a poner acá nuevamente este dibujo, ¿ok? Entonces, en este dibujo yo tengo acá este impulso que se dio con estructura. ¿Lo ven? Y luego tenemos acá a este retroceso que tenemos y el precio automáticamente me quiebra esta zona. Entonces, yo aquí he tenido un quiebre de estructura que ha sido completamente interno, lo podemos ver, he tenido un quiebre y yo puedo hacer una proyección y una especulación de que el precio está buscando llegar a su punto más bajo, ¿cierto? Que vendría siendo esta zona. Es simplemente una especulación de momento en este instante únicamente para que lo podamos ejemplificar. Pero ¿qué va a pasar en la, digamos, en el momento o si existe, por ejemplo, que el precio venga y haga esto, ¡pac! Y automáticamente quiebre esta zona. Y efectivamente, ya aquí ya yo no tengo otro punto por debajo. Efectivamente viene y me está quebrando el último bajo que yo he tenido, es decir, el bajo anterior. ¿Qué significa esto? ¿Para qué funciona? ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Cómo realmente puedo trabajarlo? Bueno, cuando yo vea temas de liquidez, perdón que lo repita, pero es que no quiero que vayan a existir muchas confusiones al momento que ustedes vean esta grabación y sientan que les hace falta información. No, todo lo vamos a ver. En temas de liquidez, eso tiene una explicación, ¿cierto? Tiene una explicación. A nivel de estructura, o sea, a nivel estructural completamente, eso lo que me está indicando a mí es un cambio de dirección, es un cambio de movimiento. Es decir, yo me encontraba completamente alcista y el precio en este momento ya quiere migrar a una estructura bajista a nivel macro, a nivel grande. ¿Ok? ¿Que tienen que pasar otros procesos? Sí, pero es importante que lo entiendan desde este punto de vista y que lo entiendan súper bien. ¿Qué diferencia existe entre este quiebre que tengo por acá y este quiebre que tengo por acá? Voy a poner así, número 1 y número 2. ¿Qué diferencia tengo entre uno y otro? Bueno, en el punto número 1 simplemente me está quebrando una zona espejo, pero no me está quebrando el último bajo, no me está quebrando el punto estructural más importante. Simplemente me está indicando que quiero llegar a un siguiente nivel y ese siguiente nivel es para buscar liquidez, punto. Es lo que tenemos que saber ahorita. Pero ya cuando se me quiebra este punto que viene siendo esta zona, es porque efectivamente el precio puede estar ante una, digamos, ante una migración como tal. Es decir, yo me encuentro alcista, pues ahora el mercado quiere ir bajista. Y esa es la diferencia entre una y otra para que lo podamos, digamos, comprenderlo mucho más claro, ¿ok? Voy a quitar esto de acá. Voy a quitar esto de acá y vámonos a este otro punto. Todavía no nos vamos a ir al gráfico para ver el boss porque voy a ver los primeros 3 temas y vámonos a ir al gráfico desde cero a explorar uno por uno. Vamos a dejar de lado el quiebre de estructura, que lo acabo de explicar y ya lo veremos en práctica, y vamos a venirnos a hablar sobre la correlación de tiempo. Y voy a explicarles qué significa esto y cómo hacerlo. Para poder entender la correlación de tiempo y no morir en el intento, porque no se asusten, es sencillo, simplemente es práctica en su proceso. La correlación de tiempo creo que es como la cereza al pastel, es uno de mis temas preferidos y que más domino en este mercado, así que voy a buscar la mejor forma para explicarlo que quede muy bien. La correlación de tiempo quiero explicarlo hablándoles sobre su estilo de trading, que nosotros no hemos visto los estilos de trading, incluso no los mencioné en las clases básicas porque yo quería explicarlo acá. Ok. El estilo de trading es lo que me define a mí como trader de lo que yo quiero buscar en el mercado. ¿Ok? Vamos a tener 3 estilos de trading importantes. Vamos a tener la persona que es scalper. La persona scalper es una persona que busca operaciones a corto plazo. Ingreso al mercado, me salgo.
ingreso al mercado, me salgo. Operaciones por pocos pips de ganancia, voy por un poco porcentaje de pips, entonces ingreso al mercado, tengo mi resultado en take profit o stop loss y salgo del mercado. Son operaciones en las cuales uno está muy poco tiempo dentro del mercado. Se recomienda, no significa que sean una regla absoluta, pero se recomienda que la persona que practique scalping sea una persona que lo haga en una sesión operativa de alta volatilidad, es decir, en Londres o en New York, ¿ok? Porque son operaciones que requieren mucha volatilidad, mucho volumen y rápidos movimientos rápidos. Generalmente los scalpers, debo decir que grandes, o sea, muchos fondos de inversión, muchos traders de excelentes resultados son scalpers porque les gusta simplemente entrar, salir, listo. Ejecuté un par de operaciones en la mañana, en la noche o en la madrugada, cierro el mercado y me voy a hacer mi vida. Entonces tiene un estilo interesante como tal. Eh, a muchas personas no les gusta también, para hablar de ambos lados. ¿Por qué no les gusta a algunas personas? Porque sienten que es como muy rápido, muy cardíaco y tal vez les gusta algo como más lento. Ok. Viene luego la metodología intradía, que la mayoría de las personas creo que andan por su intradía. El intradía son operaciones que pueden estar abiertas durante todo un día o durante 2 días. Pueden estar abiertas en su mayoría de tiempo por una sesión operativa. Voy por un poco más de pips. Espero más que llegue a diferentes puntos para ejecutar una orden y una compra. Y luego tenemos lo que es la operación swing. El swing son operaciones más a largo plazo, una operación que puede estar abierta una semana, más tiempo, meses y demás. Para hacer una operación swing se requiere un poco más de capital en términos de que la persona cada día pueda tener una comisión por tener operaciones abiertas y demás. Y siempre se recomienda el swing como las grandes ligas, es decir, mejor enfócate primero en operaciones a corto plazo y luego a swing y demás. Ningún estilo de trading es mejor que el otro, ninguno. Simplemente te adaptas a un estilo de trading, lo adoptas como tuyo y va a depender mucho de tu estilo de vida. Por ejemplo, el scalper, a muchas personas que trabajan les va muy bien porque tal vez trabajan en un horario de oficina de 8 a 5. Entonces, muchas veces se levantan en la madrugada o demás, hacen scalper, toman 2, 3 operaciones y ya su día está listo. Hay personas que dicen, no, yo trabajo, pero yo no puedo hacer scalping porque no tengo tiempo para levantarme a hacer scalping. Entonces me gusta más el intradía, espero que el precio llegue a un punto, dejo mis alarmas, mis alertas para que cuando llegue a cierto punto ejecutar y demás. ¿Por qué explico esto cuando voy a hablar de la correlación de tiempo? ¿Qué significa la correlación de tiempo y qué coherencia tiene con esto que yo acabo de explicar para que lo entendamos? La correlación de tiempo es entender cómo se unifican diferentes temporalidades en el mercado. Cómo yo puedo entender si el gráfico está alcista en diario y de repente está bajista en M15. ¿Y a qué le hago caso? Compro, vendo, no entiendo. La correlación de tiempo es ver ese entrelace que va teniendo una temporalidad con otra temporalidad. Pero la mejor forma de entender la correlación de tiempo y la mejor forma de llevarlo a la práctica es entendiendo qué tipo de trader soy yo para poder definir mis temporalidades. ¿Por qué esto? Vamos a ver. Es importante, chicos, que ustedes tengan establecido las temporalidades en las que ustedes quieren trabajar y ver la estructura. Y ninguna temporalidad es mejor que la otra. Repito, ninguna es mejor que otra. Yo lo que voy a hacer son recomendaciones en relación a los diferentes estilos de trading que ustedes puedan adoptar. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Una persona que quiera hacer scalping, que diga, bueno, Emilia, miras que eso que dijiste de scalping me gusta, quiero como practicarlo, porque yo trabajo, quiero hacer scalping más a corto plazo, ya irme para mi trabajo con las operaciones listas, etcétera y demás. Para una persona que haga scalping, esa persona tiene que utilizar temporalidades menores. Tiene que usar una temporalidad de M15, M30 y tiene que correlacionarla con una temporalidad todavía menor, es decir, M5, M3 o M1 en algunos casos. Entonces la persona dice, bueno, me encanta scalping, voy a utilizar M30 como temporalidad alta y voy a utilizar M5 como temporalidad baja. Y yo aprendo a trabajar con estas dos temporalidades, las correlaciono, encuentro la coherencia que tiene una con la otra y me caso con mi scalping. Como un ejemplo,
Viene una persona que dice, yo quiero, por ejemplo, ser un intradía porque me gusta más, no soy tan cardíaco para el scalping, etcétera y demás. Entonces, para una persona que haga intradía, yo recomiendo que utilice 3 temporalidades, las cuales pueda correlacionar entre sí, que utilice una temporalidad mayor, que utilice una temporalidad media y que utilice una temporalidad menor. Entonces, ya ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas. Para una persona que haga swing, pues perfectamente ocupa necesariamente tener temporalidades más altas, más a largo plazo para ver el gráfico más fuerte. Entonces, yo tengo que definir exactamente qué es lo que yo quiero hacer en el mercado, cómo lo quiero hacer y empezar a trabajar esas temporalidades. Desde la experiencia que tengo, la recomendación que yo puedo hacerles en este punto, pero llévenlo por favor a la práctica de forma exhaustiva y vayan haciendo los cambios pertinentes en el proceso en el que van avanzando. La recomendación que les hago es que inicien con un intradía, ¿ok? Y conforme el tiempo va pasando, ustedes puedan ir explorando también el scalping con temporalidades menores o puedan explorar el swing con temporalidades mayores. ¿Por qué les recomiendo un intradía? Por las temporalidades y la correlación de tiempo. Porque si ustedes hoy mismo toman la decisión de hacer un scalping, tenemos que irnos a temporalidades menores, como les acabo de mencionar, M3, M5. Y son temporalidades que tienen demasiada información. Y como para muchos es la primera vez en el contacto con el gráfico, eso puede generar un poco de confusión al momento de verlo. Entonces, partiendo del hecho que les voy mi recomendación a nivel educativo es que utilicemos un intradía, entonces la recomendación que hago son estas 3 temporalidades. Que podamos utilizar una temporalidad mayor, en este caso la recomendación que yo les hago es que puedan utilizar una temporalidad de H4, que puedan utilizar una temporalidad media, en este caso la recomendación vamos a ver M15, y en este caso una temporalidad menor de M5. Ahora bien, una vez que yo he definido las temporalidades con las que yo voy a trabajar, número 1, no estés brincando de temporalidad en temporalidad. Mira, no cometas ese error porque eso aturde mucho, porque de repente estoy en H4, estoy súper clara que esto es una compra y de repente me fui a H1 y de repente me fui a M30 y me fui a H2 y ya me cambia la perspectiva y no, mira que tal vez es mejor la venta que no tanto la compra y estoy viendo aquí, estoy viendo allá y cuando te das cuenta, no has ejecutado nada. Estás completamente confundido o confundida, la estructura se te hizo pero acá adentro no entendés exactamente hacia dónde se dirige el gráfico y eso es porque estás utilizando demasiadas temporalidades. No cometan el error que yo una vez cometía, que cuando me explicaban la correlación de tiempo, yo bajaba todas las temporalidades una por una, por una, por una, y más bien era más la confusión que yo tenía. Ya lo veremos en el gráfico. La correlación de tiempo es entender hacia dónde va esa dirección del precio en sus diferentes temporalidades. Veamos este ejemplo. De gráfico línea roja he dibujado como si tuviéramos un gráfico diario. Vamos a suponer que lo rojo es un gráfico diario y esa es una temporalidad bajista. Y de repente lo morado, estamos en H4 y de repente morado está alcista. Y de repente M15 está en este proceso de bajista. Entonces, y eso tiende a confundir porque no entiendo entonces, voy hacia la venta, voy hacia la compra, ¿qué hago? Vámonos al gráfico y vamos a ir descifrando un poquito esto. Aquí yo me encuentro en neozelandés. Primero que todo, dime por qué quiero borrar por acá, quiero hacer aquí y quiero esto de acá. Y voy a hacer, ojo con lo que les voy a explicar. Esta es una recomendación para facilitarles este proceso de estudio, pero estoy segura que ustedes con su práctica constante van a ir adoptando sus propias temporalidades y eso es lo que yo esperaría en realidad. No espero que se casen con lo que estoy diciendo. Espero que en esta primera fase tomen lo que estoy diciendo y lo lleven a su práctica, pero que después de la práctica ustedes mismos definan, no, mira, yo empecé con H4 porque fue lo que vi en el curso, pero de repente me encanta H2 y me encanta M15 y me quedo con esas 2 temporalidades. Eso es lo que espero, que hagas un estudio exhaustivo y que puedas también luego definir, me gusta más esto, lo otro, y me caso con eso y vamos con esa práctica. Vamos a pensar, y voy a explicarlo de esta manera para que sea más fácil, vamos a pensar que ustedes van a hacer un intradía, ok. Vamos a pensar que van a hacer un intradía y que de repente van a utilizar el par neozelandés dólar.
¿cierto? Entonces, tienen establecido el neozelandés, quieren revisar el neozelandés en horario de la mañana y de repente también lo revisan un poquito en la noche porque tiene el neozelandés, que también es de la sesión asiática, como ustedes saben, y de repente en la sesión de Sydney también lo revisan un poco. Estamos definiendo acá esto para poder entender la correlación. Entonces, de repente, vamos a hacer un intradía, ¿ok? Ese intradía, ¿qué consiste? Yo les voy a dejar acá unos parámetros. Siempre en el trading tenemos que ir, hay gente que va 1-1, ya les voy a explicar, hay personas que van por 1-2, hay personas que van de 1-3 hacia arriba, 1-4, 1-5, 1-6. ¿Qué significa esto? 1-1 significa las personas que colocan la misma cantidad de pips de stop loss con take profit. Es decir, van por 20 pips ganadores, van por 20 pips de take profit, pero también están colocando 20 pips de stop loss. Este tipo de metodología no es recomendable. A nivel, digamos, de inversión no tiene lógica. Es decir, lo que estoy, digamos, arriesgando sería lo mismo que voy a ganar. No tiene como coherencia. Creo que, cierto, es como que vos vayas a comprar, por ejemplo, en Alibaba, unas botellas en $10, las compres en $10 y luego las estés vendiendo en $10. No tiene ningún tipo de, ¿verdad? O sea, automáticamente no tiene como sentido. Pero hay mucha gente que lo implementa y también se respeta. Cada persona hace lo que quiere, ¿ok? Luego tenemos las personas que trabajan con 1-2. El 1-2 es que vas a ganar el doble de lo que estás arriesgando. Entonces son personas que dicen, bueno, voy a colocar 20 pips de stop loss, pero si gano, voy a ganar 40 pips de take profit. ¿Ok? Utilizan ese tipo de parámetros. Entonces voy el doble, ¿ok? Nunca he utilizado el 1-2, nunca he ido por el doble. Yo creo que lo más sensato que yo les puedo enseñar desde hoy es que siempre vayan por 1-3 hacia arriba. Y con 1-3 fue cuando yo empecé, fue la forma en la que yo fui rentable hace muchísimos años, y realmente es la forma en la que yo siempre recomiendo que una persona pueda iniciar. El 1-3 es yo voy a ganar, o mi beneficio, por decirlo así, mi beneficio es 3 veces mayor al riesgo que yo estoy colocando. Entonces, si yo estoy colocando 20 pips de stop loss, entonces automáticamente yo voy a ir por 60 pips de take profit. Eso queda claro. Ahora, ¿cuántos pips de stop loss y cuántos pips en este caso, el take profit va a ir en relación al stop loss? Es lo recomendable. Entre menor sea los stop loss es mucho mejor. Sin embargo, como muchos de ustedes están comenzando, yo les sugiero que utilicen en promedio 15 pips de stop loss. 15 es mi promedio. Si sienten que no les están captando bien, pues aumenten a 20. La idea y el propósito por medio de la práctica y por medio del tiempo es que cada vez puedan disminuir ese stop loss, que puedan llegar a 10 pips y demás, pero no sientan esa presión acá ni tampoco esa exigencia. Quiero que estén tranquilos en cuanto a eso. Recuerden que siempre tenemos que sumarle el spread, que el spread recuerden que es la comisión siempre que hay entre el valor de compra y venta. Generalmente es un pip o 2 pips. Y recuerden que yo lo expliqué cuando vimos la clase del broker. Dudas y consultas, luego me las pueden hacer llegar si esto no lo recuerdan o ese concepto. Entonces, como mi recomendación es que utilicen 15 pips de stop loss, es mi recomendación. Y si estamos utilizando 1.3, entonces nuestro trade profit tendría que ser de 45 pips, ¿cierto? Hasta ahí todo súper bien y entendible. ¿Por qué estoy explicando todo esto en la correlación? Porque hoy quiero explicar la correlación diferente porque sé que es un tema que se las trae y quiero que realmente quede muy, muy, muy claro. Una vez que yo tengo, Emilia Mora, definido qué es lo que yo quiero hacer en el mercado, es decir, yo tengo ese plan, esa coherencia, entonces yo digo, bueno, estoy con el neozelandés dólar. Vamos a ver, estoy con el neozelandés, estoy en un intradía, voy a tradear un poco en la mañana o un poco en la noche y yo voy a ir por 1-3, voy a buscar trades que sean de 15 pips de stop loss y voy a buscar beneficios de 45 pips de take profit. Una vez que yo tengo definido qué es lo que yo quiero ir a buscar en el mercado, es más fácil armar el esqueleto de cómo verlo en el gráfico. Y parte de ese esqueleto viene la correlación de tiempo. Viene una pregunta que a veces uno no se la hace en el trading cuando inicia, también uno no la enseñan,
pero cuando uno la empieza a hacer, cambia mucho. Si esto es lo que yo quiero, ¿qué temporalidades son las que yo voy a utilizar? La temporalidad viene siendo el ingrediente. Y si yo le pongo exceso de ingredientes a mi receta, puede hacer que me quede salada o me quede agridulce. Por eso tenemos que casarnos con nuestras temporalidades y esta es mi recomendación. Pueden explorar otras temporalidades, por supuesto que sí, háganlo, por supuesto, pero sigan un plan y no tengan exceso de temporalidades viendo todo por todo lado porque no vamos a aterrizar nunca a una práctica constante. Entonces, como yo voy a aplicar un intradía, Emilia en el curso de trading me recomendó que utilice tres temporalidades las cuales yo voy a correlacionar y voy a entender este movimiento. Voy a escoger una temporalidad mayor y la temporalidad mayor que he escogido viene siendo H4. La temporalidad media que he escogido va a ser M15 y la temporalidad menor que he escogido va a ser M5. Punto. Ahora sí, ¿qué es lo que yo voy a ver en cada una de esas temporalidades? ¿Qué voy a ver? Hoy no lo vamos a explicar porque eso ya es armar un plan de trading como tal y solo me voy a enfocar en estructura. Entonces voy a explicar qué ver, pero únicamente enfocado en estructura. Entonces, esto es lo que yo voy a tener y lo que yo voy a trabajar. Entonces, yo sé que en H4, al ser una temporalidad mayor, yo me voy a enfocar en ver cuál es la dirección mayor que lleva el precio, cuál es la estructura mayor que va teniendo. Entonces, voy a poner un ejemplo que yo diga está bajista. En H4 estoy bajista. En M15 yo voy a bajar a M15 y voy a ver cuál es la dirección que tiene el precio en ese momento. Porque si yo estoy buscando un intradía, probablemente yo voy a operar a favor de lo que me diga M15 en la mayoría de los casos. Ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Por qué a favor de lo que me diga M15? Porque M15 se convierte en el momentum, en lo que está ocurriendo ahorita, lo que está ocurriendo en mi sesión operativa del presente, lo que me está dando el mercado ya. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, estoy bajista, bajista en H4, buenísimo. Y estoy así, ok. Y cuando yo bajo M15, ya yo empecé a ver estructura alcista. Entonces, como yo empiezo a ver estructura alcista, paréntesis, yo esto lo correlaciono con liquidez, hago este paréntesis para que no audemos por todo lado. Yo entonces voy a priorizar lo que M15 me está dando porque estoy en mi sesión, estoy en New York, estoy en Londres, estoy en Asia, estoy sentada en casa, estoy en mi tiempo operativo y yo voy a priorizar lo que M15 me está presentando en ese momento para yo poder tomar decisiones que perfectamente también otros factores que tengo que considerar. M5, ¿para qué voy a utilizar M5? Para poder entender la entrada y poder ejecutar en el mercado con la entrada. Ahora, voy a borrar todos estos dibujos, voy a actualizar por acá y vamos a ver este ejemplo del neozelandés dólar y vamos a entender qué es lo que está pasando, ¿ok? Voy a bajar esto por acá y lo voy a hacer pequeñito. Bueno, ya no puedo irme más atrás. Vamos a ver. Tarararara. Que me dé acá. Ok. Si yo me vengo al neozelandés dólar y voy a aplicar esta correlación de tiempo para poder entenderla, me voy a posicionar en H4. Voy a hacer un paréntesis. Sé que hago muchos paréntesis, pero es para que no se me olvide nada y ustedes todo lo tengan. La temporalidad diaria es muy importante y a veces todos deberíamos de verla independientemente del trading que hagamos. La temporalidad diaria es fundamental. Hoy no me quiero enfocar mucho en la temporalidad diaria porque no quiero como perder la línea que estoy explicando la correlación de tiempo, pero ya profundizaremos un poquito más adelante cómo sacarle tanto beneficio a la temporalidad diaria. Ok, listo. Estoy en la temporalidad de H4 y ahora sí, o sea, ¿cómo entiendo eso? Si yo me vengo acá rápidamente así pequeño, yo veo que efectivamente es una estructura que viene bajista, ¿lo ven? Bajista, bajista, bajista. Y vamos a marcarlo así en grande, simplemente para que tengamos una perspectiva. Yo veo, por ejemplo, acá tenemos nuestro alto. Dame un momentito para que se vea mejor, ¿ok?
Tenemos nuestro alto, tenemos nuestro bajo, tenemos nuestro alto, tenemos nuestro bajo, tenemos un alto, un bajo, espérate que no quiere acá, y estamos por acá y listo. Vamos a ver. Efectivamente vemos, voy a marcarlo por acá para que quede más claro esto que acá. Bueno, voy a ponerme los lentes porque ya sí, ya no veo tan bien. Si yo me vengo acá, voy a marcarlo para que lo tengamos, voy a marcar los BOS de la estructura externa. Entonces, mira que tenemos acá. En este momento tenemos el BOS, ¿ok? Deme un minuto. Ok, tenemos un BOS, efectivamente el precio está cayendo, me está marcando la dirección. Cada vez que tengo quiebre de cuerpo, automáticamente yo marco, tengo un BOS, por supuesto. Acá tengo que otro BOS, efectivamente, y los quiero marcar todos para que ustedes vean efectivamente, esto es importante. Una característica importante que quiero mencionar, podemos ver que los retrocesos que hemos tenido son retrocesos que no han sido profundos, es decir, nos ha quedado bastante espacio por acá. Son retrocesos, bueno, este retroceso en relación a su último punto que fue este, sí fue un poco más profundo, pero este no. Y podemos ver claramente, bueno, ya aquí voy a tachar acá, podemos ver aquí claramente, vamos a marcar esto de acá a esta zona. Podemos ver acá efectivamente que aquí tenemos un quiebre y lo quiero marcar. Aquí tenemos un quiebre, un BOS que me quiebra la estructura completamente interna y todo eso tiene una explicación muy clara desde la liquidez. Por ahorita únicamente confirmemos que hay un quiebre como tal que me puede indicar inclusive su proceso de cambio, que el precio quiera migrar alcista perfectamente. Ya lo veremos. Vemos perfectamente acá donde estoy llegando, vamos a hacerlo más pequeño, de que aquí todavía no tenemos otro BOS de continuidad en dado caso, porque este es el último punto. Y para que el precio me confirme, otro BOS, tiene que ser, precisamente tiene que sobrepasarme este último bajo que tenemos acá. Entonces hasta ahí todo perfecto. Podemos ver cómo la estructura ha venido bajista y ustedes lo ven claramente. Ahora, podemos ver que este impulso, voy a marcarlo que tengo por acá con esto, este impulso que inició acá y que va por acá, es un impulso que viene marcado por completo con estructura, ¿ok? Viene marcado haciendo estructura. Entonces vamos a marcarlo. Podemos perfectamente acá, vamos a ver aquí si puedo cambiarle ese tono para que veamos la diferencia. Ok, ahí podemos claramente apreciar cómo ha venido cayendo a nivel de estructura, marcándome cada vez bajos, más bajos y altos cada vez más bajos como tal. Lo vemos, ok. Ustedes acaban de ver que yo hice el gráfico bastante pequeño para poderlo marcar todo. Hay algo muy importante, cuando ustedes dominan su par, ya ustedes conocen la dirección que su par va teniendo. No tienen que estar haciendo todo el tiempo lo mismo, simplemente acá lo estamos haciendo porque es la primera vez que lo estamos haciendo en vivo y entendiendo los movimientos que el precio está haciendo. Inclusive acá podemos ver claramente cómo existen los BOS también, como aquí tengo un BOS, aquí tengo otro BOS porque aquí me quiebra, acá me quiebra y cómo el precio va marcándome la dirección bajista en esta microestructura que se va formando. Dentro de esta microestructura que se va formando, el último alto, ojo, el último alto que yo tuve fue este que yo tengo acá arriba. Este fue mi último alto. ¿Ok? Voy a borrar esto por acá porque no quiero confundir. ¿Ok? Entonces, si ese fue mi último alto, este ha sido completamente todo ese impulso. ¿Lo ven? Ok. Voy a borrarlo para no quitar mucho color, pero ya ustedes saben, ya sé que ustedes lo identifican. ¿Por qué? Porque aquí precisamente yo tuve un BOS, lo voy a ver acá pequeñito, donde me confirmó esa continuidad bastante grande. ¿Ok? Entonces, este es mi último impulso como tal. Y aquí actualmente me encuentro. Ok. Ahora bien, una vez que yo he tenido un impulso, recordemos que podemos estar ante una zona de gasolinera que me puede dar un posible retroceso. Hay factores que yo tengo que identificar efectivamente para saber si estoy en un posible retroceso como tal, que eso es importante. Ahora bien, a nivel de H4,
Ok, a nivel de H4 yo estoy completamente bajista. ¿Ok? A nivel de H4, para que esto me cambie alcista, el precio tiene que quebrarme esta línea que yo tengo marcada acá. ¿Por qué? Porque si el precio viene y me quiebra esta línea, automáticamente estaríamos en un BOS que me está quebrando la estructura. ¿Por qué? Porque yo actualmente tengo este movimiento, ¿cierto? Y actualmente estoy acá, en esta zona. Para que a mí me cambie esto alcista, pues efectivamente debería de quebrar esta zona que tenemos acá y nosotros tendríamos un BOS que nos está confirmando alza. Ahora bien, esto visto desde H4, ojo que estamos viendo la correlación de tiempo. Desde H4, para que este precio migre de bajista a alcista, me tiene que quebrar este punto estructural que yo tengo acá, ¿ok? Ahora bien, para nosotros, para ninguno de nosotros es un secreto que efectivamente este impulso que yo tengo acá, que es este que yo tengo acá, está construido con múltiples estructuras. ¿Lo ves? Al estar construido con múltiples estructuras, desde H4, ojo, desde H4, yo puedo perfectamente venir y tener quiebres a esta microestructura, ¿ok? Y yo sé que me está quebrando estructura interna, como es el caso que ocurrió acá. Acá ya me quebró estructura interna. ¿Lo ven? Entonces, vean lo que pasa acá. Entonces, automáticamente el precio llega acá y me frena y automáticamente en vez de volver a generarme otro impulso, viene y me quiebra acá esta estructura interna que yo tengo aquí. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué señales me está dando? Lo que me está diciendo es que el precio quiere o está buscando un retroceso más profundo y el que me esté quebrando ya estructura interna quiere decir que puede llegar a puntos más altos desde su zona espejo. Es decir, tiene muchas gasolineras donde el precio puede llegar. Y lo menciono con gasolinera porque no hemos visto el tema de la liquidez y no quiero que exista una confusión. Entonces, acá yo tengo múltiples gasolineras que las estoy poniendo en estos de colores rosados, donde el precio puede buscar llegar a esas zonas, por lo tanto empieza a hacerme este quiebre. Entonces, paréntesis, desde H4, ojo, desde H4, yo tengo un quiebre, pero de estructura interna, no de estructura mayor. Por lo tanto, simplemente me dice retroceso profundo, que automáticamente retroceso profundo significa compras, ¿ok? Hasta ahí todo entendible. Si yo bajo a M15, que ya estuve ahí, ya bajé a M15, vamos a verlo acá, estamos en M15 como tal. En M15 viene, yo puedo tener una particularidad y es acá donde las personas se confunden. En M15, este alto sí es muy importante porque representa el último alto de la estructura como tal. Ojo con eso. O sea, sí representa un alto bastante importante porque yo aquí tuve mi siguiente impulso, mi siguiente voz. Ok, aquí yo tengo un voz. Efectivamente, este fue un alto que tuvimos por acá, de esta zona inclusive, lo podemos ver acá, que inclusive aquí podemos ver que hubo un quiebre como tal y automáticamente me encuentro acá. Me encuentro por acá. De momento lo que ha existido es un quiebre de mecha prácticamente, es mínimo. Entonces en M15, cuando ya yo experimento en esta zona que ya se me quiebra con cuerpo y me quiebra mis últimos saltos que he tenido, efectivamente desde M15 yo migré alcista. Desde M15, vamos a dibujarlo acá. En H4 nosotros estamos así, ¿cierto? En esta posición. En H4 todo esto es una microestructura y estamos acá quebrando ese pedacito de mi subestructura. Pero en M15 yo sí tengo esto. En M15, para M15 sí hay un quiebre como tal de la última estructura que hubo. Entonces, cuando en M15 automáticamente ya yo tengo un quiebre como tal, aquí lo estamos viendo en vivo, incluso si esta vela termina, cierra ya en positivo, me confirma mi quiebre como tal. En el momento en el que yo he tenido un quiebre como tal, ocurre el siguiente fenómeno y eso aplica para cualquier temporalidad. ¿Cuál es el siguiente fenómeno? Vamos acá.
Tengo una estructura bajista, en este caso para ejemplificarlo, y tengo esto. Después de que yo tengo un quiebre como tal, este quiebre me está invalidando mi proceso, o sea, me está quebrando acá una resistencia. Por lo tanto, este precio tiene que buscar un equilibrio. Entonces, yo no me puedo meter acá a una compra diciendo la siguiente afirmación. Ah, es que me voy a meter a una compra porque ya quebró y esto va para arriba. No, error. En el momento en el que yo tengo un quiebre que se me ha confirmado, yo nunca debo meterme hasta que se dé el retroceso. Porque yo tengo que esperar un retroceso para poder comprar, porque si yo no espero el retroceso, yo automáticamente me estoy metiendo al mercado por meterme. Entonces, yo tengo que esperar que el precio termine de hacer su impulso, termine de hacer el movimiento que está haciendo, me indique por medio de la liquidez que veremos luego que está en un proceso de transición y esperar que el precio retroceda. Entonces, he tenido un impulso, espero que el precio retroceda a ciertos niveles y luego ya me puedo posicionar en una compra. Y es así como esto funciona. Entonces, automáticamente ya yo correlacioné dos temporalidades, las dos temporalidades que me están indicando. Desde H4 no existe un quiebre de estructura, pero sí un quiebre de la estructura interna. Desde M15 sí tengo una estructura, un quiebre como tal, que me está confirmando una transición completa. Y es así como lo voy a ejemplificar. Voy a devolverme a H4 que tenía por acá estos dibujos que tengo por aquí bien marcados, ¿ok? Que teníamos por acá. Y acá una vez que tengo este proceso de confirmación, a ver si estos dibujos creo que fue que los borré, pero a ver si ah, mejor voy a borrar estos todos. Voy a borrarlo todo, un momento. Voy a borrarlo todo para hacer acá simplemente un ejemplo con los últimos puntos a nivel de estructura, que tengo acá mi alto, tengo mi bajo, ya por acá tengo un quiebre importante y nos venimos todos para esta zona de, de M5, de M15 que está fundamental, ¿ok? Entonces, una vez que el precio automáticamente, bueno, y ya ustedes vieron esta vela, le hace falta para terminar 1 minuto con 10 segundos y efectivamente va a cerrar por encima de. Mucha gente acá es donde entra en el famoso FOMO. El FOMO es creer que me voy a perder la oportunidad y por lo tanto voy a ejecutar en el mercado. Eso es un error terrible, nunca hay que hacerlo. Hay que esperar que el precio termine su impulso. Inclusive aquí aplicamos los conceptos que hemos visto la semana pasada. Estamos en la construcción de un impulso. Aquí se ha quebrado el último punto. Estamos viendo que la construcción de este impulso es un impulso con estructura. Por lo tanto, debo esperar que el precio termine esos impulsos, me demuestre una transición y hacia dónde va a retroceder. Bueno, puede retroceder hacia sus diferentes zonas de liquidez que tenemos porque es la gasolinera, sus zonas de espejo como tal, que eso es fundamental. Una recomendación que les hago muy oportuna para poder, digamos, estudiar lo que viene siendo la correlación de tiempo, tomen una hoja blanca, un cuaderno de dibujo, volvamos a la escuela. Te vas a sentar en un cuaderno, con un cuaderno de dibujo y te vas a ir a tus temporalidades. Las vas a dibujar con lápices de color. Mira que en verde la H4, que en M15 la roja, que en M5 tal, para que podamos entender esas transiciones que el precio está haciendo una tras otra. Entender estas transiciones me da paz, me da entendimiento, puedo comprender muchísimo, porque si en este momento yo me vengo, por ejemplo, aquí estoy borrando, yo me vengo, por ejemplo, acá a la temporalidad de M15, yo simplemente puedo ver compra, porque veo que el precio está subiendo, y si yo estoy buscando un intradía, bueno, mira que la compra, que esto, que el otro. Pero si en ese momento yo me voy a H4, yo lo único que veo son ventas porque el precio simplemente sigue bajando y bajando. Si yo no correlaciono lo que la estructura está haciendo en ambas temporalidades, se me va a hacer acá un mapa mental bastante complicado, porque no entiendo hacia dónde va el precio, no entiendo qué hacer, por qué veo un gráfico alto, por qué veo un gráfico bajo. Sé que las primeras veces que lo pongan en práctica les va a generar algún caos mental y no se sientan mal, es parte del proceso,
Por eso mi recomendación constante de que lo estén dibujando bastante bien. Tengo aquí algunas preguntas. Voy a responder, por favor, preguntas si tienen en este momento, ¿ok? Porque sí veo que tengo varias y voy a aprovechar el espacio para este, ah, vamos a ver, está repetido lo que dice, ¿ok? Vamos a ver, uno no debe meterse cuando hace un quiebre, es como esperar que reteste, que haga un breakout, ¿ok? Y si yo iría por momento en una compra, en ese ejemplo. Mira para Dayana Gómez que está preguntando, nosotros, vamos a ver, nunca debemos meternos apenas tengamos un quiebre, ni siquiera con un quiebre externo, con un voz externo en la tendencia. Porque cada vez que yo tengo un quiebre, lo que está haciendo es que me está confirmando la fuerza que está teniendo en ese momento. Yo tengo que esperar. Si yo no tomé un movimiento cuando el movimiento inició, ese no es mi movimiento, que eso es un error terrible en el trading, que vemos que el gráfico está subiendo mucho y queremos meternos a compra. No, detente. El gráfico está subiendo, espera que exista un retroceso. Cuando el retroceso se dé, pues ejecutamos en el mercado, que eso es muy importante. Nunca nos vamos a meter en medio del impulso. Nunca, nunca, nunca. Tiene un tiempo determinado, horas, la temporalidad mayor tiene un tiempo determinado, horas, días. No entiendo muy bien tu pregunta, déjame para ver si la interpreto mejor. Es decir, puedes utilizar H4 diario, ya semanal y mensual son como para hacer swing. Entonces, si es así como la pregunta que me haces, esa. Vamos a ver. Me preguntan que cuál, vamos a ver, que cuál es mi libro o qué recomendación de libro de trading haría. De momento no te puedo hacer ninguna recomendación de libros de trading. De momento no tengo ninguna experiencia mm, que yo diga voy a recomendar eso en relación al trading. No, cuando lo tenga, créeme que lo haré. ¿Cómo tener claro cómo reconocer una zona espejo? Ricardo, te recomiendo que lo dibujes y me lo envíes, porque hasta que lo practiques y lo dibujes todavía no lo vamos a comprender. La práctica hace el maestro. Cuando hay un que espero, el precio retrocede. ¿En qué punto el retroceso compro? No te preocupes, Alexis, esperando en qué punto el retroceso, porque eso lo veremos con la liquidez. Por eso yo les dije desde la semana pasada que probablemente van a haber algunos temas que todavía no se arman como un rompecabezas. Es porque nos faltan ciertos temas. Por ahora lo que más me interesa es que podamos entender la correlación de ambas temporalidades entre una y otra y cómo van funcionándose uno, ¿verdad? Un quiebre de Emilia, ¿puedo utilizar H4 media? Sí, Cristian, perfectamente puedes utilizarlo. Perfectamente, te invito nada más a que hagas muchísima práctica como tal, que eso es muy importante para que lo tengamos claros. Ok, vamos a ver, sé que existen muchas dudas en relación a este tema y demás. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Por favor, vayan a hacer mucha práctica de los quiebres de estructura y la correlación de tiempo. De verdad espero de todo corazón que me saturen los diferentes medios con muchas dudas y consultas. Por favor, si no les he respondido alguna, háganme en spam, pero mucho spam, mucho spam, mucho spam, para yo ayudarles a responder estas dudas y consultas que yo sé que van a ser muchísimas. Este, que van a ser muchísimas, pero muchísimas. Entonces no quiero que ninguno de ustedes se quede como a la deriva, que venga la próxima clase como que no entiendo bien, que me está costando entender. No quiero que eso pase. Recuerde que hemos creado todo un equipo de soporte para ayudarles en el proceso de este curso y no quiero que nadie, pero absolutamente nadie se quede con las dudas a medio camino. Entonces que esto es importante. Escríbeme, Daniel, Emilia.mora Araya. Ahí me puedes contactar para ayudarte si tienes dudas o consultas. Claro que será todo un placer poderlos guiar. Bueno, ¿en qué ocasiones recomiendo utilizar M1? Para entradas, Connie, lo veremos en entradas o para hacer scalping únicamente. Temporalidades tan separadas como H4. Sí, Ricardo, simplemente son perspectivas. Es lo que yo utilizo desde hace como 3 años y medio. Me funciona a la perfección, pero completamente válido que lo quieras llevar a la práctica y poder integrar otras temporalidades que te hagan sentir mucho más cómodo o cómoda. Que eso es importante. A mí me gusta operar en H1. ¿Es posible? Por supuesto, Saúl. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, amigos,
Hemos terminado la clase del día de hoy. Escríbanme para evacuar dudas y consultas que tengan, que será un placer ayudarles y que nadie se vaya a quedar sin su duda, sin su consulta. Y nos vemos muy pronto. Así que chao, chao, chao.